Ya. Buen día, licenciada Natalia, un gusto poderlo saludar, esperando que se encuentre muy bien, gozando de salud junto a sus seres queridos. Mi nombre es Evelyn Marlene Ramos Higueros, cursante del quinto ciclo de profesional en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Galileo de Zaragoza. El día de hoy vamos a estar conversando un poquito con mi invitada especial sobre el tema de la lingüística y palabras que forman parte de ella. Mi invitada especial es Amy Montalbán, que ella es mi cuñada. Mucho gusto, licenciado. Para mí es un placer estar colaborando con la alumna Evelyn Ramos en esta ocasión y pues deseándole a usted y familia lo mejor. Muchas gracias. Entonces, vamos a estar hablando un poquito, conociendo más que todo la opinión o los conocimientos que ella tiene en base a estos temas, ¿verdad? Que sabemos que son muy importantes dentro de la lingüística y que los utilizamos en nuestro diario vivir. Entonces, mi primera pregunta es si usted tiene conocimiento o qué opina usted sobre la evolución que ha tenido la lingüística, si ha sido para bien o ha sido para mal en el transcurso de estos años. Definitivamente la evolución de la lingüística se ha dado, ¿verdad?, desde tiempos remotos y ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. Ha ido mejorando en cuanto a su estructura, en cuanto a la riqueza de palabras también. Otro aspecto es en cuanto a su gramática y algunas reglas que han ido cambiando a través del tiempo. Ha mejorado para bien en todos los sentidos. El problema está que, entiendo yo el punto de su pregunta, ese aspecto negativo es más por el uso que nosotros le hemos dado y eso más que todo ha afectado a los estudiantes de todos los niveles porque se ha perdido la práctica de la lectura, no nos interesamos en las reglas ortográficas, en las reglas gramaticales, entonces eso es lo que ha venido a afectar en sí ya la lectura, la escritura, la pronunciación y todo lo referente a nuestro idioma. Entonces esa es una parte en donde se ha visto la negativa, por decirlo así, en cuanto al manejo del lenguaje, pero en sí esa deficiencia que se ha dado en los últimos años no es realmente porque nuestro lenguaje no sea rico en palabras o porque no tenga las reglas adecuadas o las mejores, sino que es por el uso que nosotros no le hemos dado correctamente. Okay, muchas gracias. Como podemos escuchar, ¿verdad? Ella tiene dos puntos muy importantes y uno de ellos mencionaba el uso que nosotros como personas le damos a nuestro idioma, ¿verdad? Ella decía algo negativo de eso es que, por ejemplo, se escriben con muchas abreviaturas, ya no se escriben las palabras completas y reemplazamos una palabra por alguna letra. Por ejemplo, el por ya solo es una X. Entonces ahí es donde podemos entender, ¿verdad?, que es el punto negativo que le damos nosotros más que todo a la lingüística, ¿verdad?, que no utilizamos como debe ser cada una de sus reglas. También quería saber si usted conoce el origen o de dónde provienen las palabras de extranjerismo. Sí, los extranjerismos, como bien sabemos, son préstamos lingüísticos que le hacemos a un idioma o una lengua extranjera. Los más conocidos son los que provienen de las voces del idioma inglés, que son los anglismos. Los que provienen del idioma italiano, que son los italianismos, y los galicismos, que son los que vienen de las voces francesas. Esos son los tres más comunes que hemos utilizado la mayoría de nosotros, ¿verdad? Tal vez no el 100% de las palabras, pero sí hemos ido reemplazando algunas de nuestro propio lenguaje por algunas de algún idioma extranjero. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Que a veces utilizamos palabras que provienen de otro país y a veces
se vuelven muy parte de nuestro lenguaje, que lo decimos muy seguido. Entonces ahorita mi siguiente pregunta es si usted en su vocabulario cotidiano menciona alguna de esas palabras de extranjerismo. De hecho, sí los utilizo, por ejemplo, a veces para decir sí, uno ya reemplaza el sí por el ok, por ejemplo, en las redes sociales, dame un like, pero en realidad es un me gusta en nuestro idioma. También las palabras, por ejemplo, pizza, sabemos que pizza no es parte del lenguaje o del idioma español, sino es del idioma italiano. Y más en nuestro contexto creo yo que hemos adoptado las palabras del idioma inglés. Por ejemplo, las chicas ahora dicen que son amigas forever, o sea, por siempre, que tus zapatos están chic o la ropa está chic, y entonces es ahí donde vamos reemplazando. Considero que hay un punto muy importante y es un papel que se nos ha dejado a nosotros los docentes, y es que los jóvenes y los niños de hoy en día se sienten como que más orgullosos de poder pronunciar una palabra de un idioma extranjero, que ponerse a leer y a buscar en el diccionario o alguna fuente bibliográfica palabras que sean de nuestro idioma, porque nuestro idioma es muy rico en palabras. No solo se puede decir de una forma, hay 4 o 5 formas de decir una misma palabra, y siempre y cuando se vaya adecuando al contexto en el que nos encontremos. Pero quería llegar al punto de que también ese papel que nosotros tenemos es de ir encaminando, ¿verdad? Que los niños y los jóvenes no vayan metiendo el 100% de los extranjerismos en nuestro idioma, para que no se vaya perdiendo, como ha sido el caso de las lenguas mayas. Y también ha sido por eso, porque el español llegó a invadir el 100% del lenguaje maya de las comunidades. Entonces no queremos que eso pase, y definitivamente uno de los puntos más negativos que yo considero que se ha dado es que ya no escriben correctamente. Entonces, y por ejemplo, escriben lo que hablan, lo que piensan. Entonces, cuando uno ve y usted dice en una oración o en una frase que le escriban los zapatos de Juan, por ejemplo, están chic, imagínense. Ahí ya pierde el sentido completamente la oración. Entonces, pero es porque ellos han dejado, ¿verdad? Casi que un 50 o 60% de los extranjerismos estén siempre predominando en su lenguaje cotidiano. De hecho, todos los practicamos, los pronunciamos, pero siempre y cuando con un límite. Como sabemos, todo en esta vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tiene que tener uno un límite para no irnos de una vez al extremo del uso de esto, para que no sigamos perjudicando nuestro lenguaje. Muchas gracias. Sí, es un punto muy positivo y un mensaje muy agradable que ella nos comparte, ¿verdad? Que es cierto que en la actualidad el tener más idiomas dominantes nos crean muchas ventajas más a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Entonces también en muchas veces o muchos trabajos nos exigen un idioma extranjero como el inglés, y a veces nos olvidamos también el idioma materno, ¿verdad? Que en sí es algo que se está perdiendo en la actualidad, y muy cierto lo que ella nos comparte, que a veces mezclamos un poquito de todas las palabras, idioma materno, el español, como también los extranjerismos, ¿verdad? Pero como docentes, como decía ella, nosotros debemos de tener ese deber de poder orientar a nuestros estudiantes para que ellos tengan la mejor disponibilidad, ¿verdad? Y marcarles perfectamente el límite de dónde deben de utilizar los extranjerismos y dónde no son utilizados, ¿verdad? Y deben de utilizar las reglas de nuestro idioma. Entonces, también hablando de
de estos idiomas, ¿verdad? Conocemos que también en nuestro vocabulario a veces decimos muchas redundancias y esto es más conocido, ¿verdad? Nosotros lo conocemos así como redundancias, pero en sí son los pleonasmos. Entonces, usted tiene el conocimiento o en dónde es donde podemos escuchar más los pleonasmos. Sí, de hecho, en realidad en el lenguaje cotidiano se escuchan los pleonasmos, pero de manera incorrecta. Cuando el sentido de ellos ha sido, ¿verdad?, ser una figura retórica para embellecer ciertos textos literarios. Ahí sí que para darle un buen sentido, y nosotros al contrario le damos un uso incorrecto. Entonces, pero sí, realmente la mayoría de personas he escuchado yo que tenemos algunas redundancias al pronunciarnos o al querer expresar una frase. Sabemos que es algo lógico, que se puede expresar en una sola frase, pero volvemos a complementar, como a respaldar lo que ya dijimos con otras palabras que significan exactamente lo mismo. Algunos ejemplos que usted haya podido escuchar, o incluso a veces nos da hasta risa cuando escuchamos que alguien lo dice, o incluso nosotros mismos a veces decimos algo incorrecto y nos empezamos a reír, ¿verdad? Por la misma situación. Sí, ahí sí que el ejemplo más claro es que a veces escuchamos tenemos que subir esa subida, cuando de hecho sabemos que si vamos a subir es porque hay alguna cuesta, alguna subida. Entonces es ahí donde yo le digo que lo que expresamos en una frase lo volvemos a respaldar con las mismas palabras que vuelven a decir exactamente lo mismo. O por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, ¿sí? Lo he pintado con mis propias manos. Entonces son cuestiones que hemos ido nosotros haciendo parte de nuestro lenguaje, pero como le decía yo al principio, que no hemos querido corregir por falta de realmente la cultura que no existe en nuestro país, que es la cultura de la lectura. Creo que cuando uno lee, enriquece su vocabulario, enriquece su forma de escribir, uno aprende varias cosas, no necesariamente que el libro sea de gramática, de lingüística, sino que nos vamos enriqueciendo en todos los aspectos, y eso es lo que ha pasado, que nosotros no nos hemos ahí sí que preocupado por esa parte de nuestro lenguaje, porque si bien nos expresamos mal, pero las personas nos entienden porque definitivamente manejan el mismo lenguaje. Entonces es ahí donde tal vez no ha existido esa barrera de comunicación, y por eso es de que no hemos tenido esa limitante de, bueno, no me entienden, entonces algo está mal en mi forma de hablar o mi forma de escribir, pero como me entienden, entonces sigo hablando igual, sigo escribiendo igual. Entonces todos seguimos en la misma rutina de no preocuparnos por esa parte de nuestro lenguaje. Muy cierto es en lo que ella comenta, ¿verdad? Que a veces el decir, pónganse a leer, busquen un libro, infórmense, es como decirle, o se ven las expresiones que cae mal, que aburrido, me da sueño, y puede ser que sí, en un punto llega a tener uno ahí sí que un trastorno, ¿verdad? Pero viene también por la forma en la que a veces nos educaron, ¿verdad? Que creo que la manera en la que educaron a nuestros abuelos, a nuestros papás, eso ha venido riendo en nuestra vida, ¿verdad? Que a veces preferimos mejor hacer otras cosas manipulables, donde nosotros estemos en acción, y no sentarnos y buscar palabras, informarnos qué, sino es así como que, esta palabra no sé qué es, ya no la voy a decir, y me evito de que me pregunten qué es, ¿verdad? Entonces es una manera positiva el poder leer, y eso como docentes también, nosotros también debemos de motivar a nuestros alumnos a que les guste la lectura de una manera creativa. Entonces, también la otra situación es sobre los
barbarismos. ¿Usted conoce qué son los barbarismos? Sí, los barbarismos en sí son palabras, ¿verdad? Que nosotros hemos cambiado, no que la palabra sea así, sino que nosotros hemos cambiado y les hemos dado una mala acentuación y de hecho una mala estructura, porque le agregamos un acento donde no lo lleva, le agregamos una letra, perdón, cuando no es necesario. Le voy a dar un ejemplo. A veces, y la mala pronunciación, también debo resaltar eso. Entonces, a veces decimos aiga cuando la palabra correcta es haya, ¿sí? Entonces, es ahí donde ya se da ese cambio incorrecto, porque eso es lo que realmente se trata de un barbarismo, donde es una palabra mal escrita, mal acentuada, no porque el lenguaje lo establezca, sino porque nosotros lo hemos ido cambiando. Fuiste, la mayoría no dice fuiste, fuistes, y aprobaste el examen, debería decir, y rápido los compañeros dicen, aprobaste el examen. Entonces ya esa S le cambia la estructura, tal vez no el sentido, sino la estructura de la palabra, pero de una forma incorrecta, porque esa S no tendría nada que hacer en la palabra, ¿verdad? Entonces, más que eso es el enfoque, la mayoría de personas hablamos así, ¿verdad? Muy cierto, y es también donde podemos conocer también, ¿verdad? Las personas que tienen la habilidad de hablar dos idiomas, por ejemplo, el idioma materno y lo que es el español, ¿verdad? A veces por decir aire, se mezclan las palabras, como ella lo decía, y decía, ya no se dice aire, sino aigre, hay mucho aigre, o por ahí andé, por decir, por ahí anduve, o ese tipo de palabras es en el que le ponemos el acento, como ella decía, ¿verdad? En la letra que no va o que no corresponde, ¿verdad? Y esto repercute por no saber el uso de las reglas, ¿verdad? Entonces, también otra cuestión que podemos vivir y podemos escuchar mucho es sobre las muletillas. Entonces, usted tiene el conocimiento de las muletillas, ha escuchado a las personas. Yo creo que tengo una muletilla, no sé si ya se pudo dar cuenta de cuál es mi muletilla. Sí, pues las muletillas son ahí sí que son parte de nuestro lenguaje involuntariamente, porque las vamos adoptando en nuestro lenguaje. La mayoría decimos, muchos tienen la muletilla de el el entonces, el pues, el sí. En los últimos tiempos las chicas están o sea, y el o sea, y entonces son parte de nuestro lenguaje ya, creo yo, pero que sí debemos ir corrigiendo, sobre todo los que nos dedicamos, ¿verdad?, al ámbito de educación, porque deberíamos de ir, ¿verdad?, corrigiendo estos aspectos, pero que de hecho se han vuelto parte del vocabulario común de las personas. Y sí, también el otro día estaba leyendo yo sobre eso, que se da un artículo donde decía que también se da porque cuando uno está dirigiéndose a un público se pone nervioso, porque es parte del lenguaje que nos enseñaron en casa, o porque nos alteramos de alguna u otra forma, entonces ya no hallamos qué otra cosa decir, entonces lo primero que se me viene y eso. Entonces, o cuando uno ha memorizado algún texto, uno se le olvida una palabra y se queda entonces ya no sepa qué decir, qué voy a hacer. Y también cuando no se ha preparado uno un discurso, entonces, por ejemplo, cuando uno está en el desarrollo de una clase, uno ha leído, uno se ha informado, pero de repente usted está dando su explicación y se quedó en cero. Y ahora, ¿cómo voy a unir esta palabra con la otra o cómo voy a darle secuencia a mi tema? Pero que son cosas que si usted no las hace frecuentemente no son tan negativas, pero si usted no puede ya sostener una conversación de una frase, una oración sin repetirla una vez, entonces ahí es cuando ya se identifica el problema ya serio
y hay que corregirlo definitivamente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esta fue nuestra pequeña conversación, ¿verdad? Sobre las muletillas. Obviamente, sí sabemos que hay muchas personas que cometemos ese error, pero creo que todas las personas alguna vez, más, ya sea barbarismos, pleonasmos, alguna palabra no bien dicha, lo hemos dicho en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo más que todo, y muchísimas gracias, licenciado. Que tenga un buen día y bendiciones.